Gracias a ustedes por la invitación y como bien lo dicen, y más ahorita que estamos al inicio de elecciones, es un tema muy complicado que lastimosamente ha venido en aumento, pero yo considero que es un tema que se puede tratar, que se puede abordar y todavía Costa Rica está a tiempo para que este tipo de estadísticas que ahora estaba señalando Dani no vayan en aumento. ¿Esto se ve solamente acá en Costa Rica o es un fenómeno en general? Vieras que es un fenómeno en general, pero sí es cierto que en Costa Rica ha ido en aumento por el tema de tráfico de drogas. Este tema de tráfico de drogas y la contratación, por decirlo de alguna manera, de menores de edad, es lo que creo yo ha aumentado en la población. Y creo que por eso es que a nivel nacional se ha visto como mayor influencia en los menores de edad. Eso solo por dar un ejemplo de uno de los tipos de delitos, porque tenemos que tomar en consideración que cuando estamos hablando de delitos en menores de edad, estamos hablando de todo tipo de delitos. No solo estamos hablando de temas de drogas, estamos hablando también de robos, de hurtos, inclusive hasta de sicariato. ¿Qué edad es la que correspondería, por ejemplo, para aplicar este tipo de leyes a un menor de edad? Excelente pregunta, porque a veces a uno se le hace muchísima confusión y cuando uno lo explica también, inclusive a la hora de estudiar, ¿verdad? Podemos hablar de tres grupos etarios, por llamarlo de alguna manera. Estamos hablando de menores de 12 años, después de 12 años a 15 años y después de 15 años hasta el cumplimiento de 18 años. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando es un menor de 12 años, es decir, que todavía no ha cumplido los 12 años, la ley penal no se le aplica. Es decir, aunque cometa un delito, no podemos llevarlo a un proceso judicial per se. Ahora bien, de 12 a 15 años ya podemos empezar a aplicar algún tipo de sanciones, porque en menores de edad no hablamos de penas propiamente, sino de sanciones igual de 15 a los 18 años. Entonces, el grupo para aplicar sanciones a nivel penal estamos hablando de 12 a 18 años. Sin embargo, no quiere decir que ahora sí, ¿verdad? Los menores de 18 años quedan a la libre, sino es que es otro tipo de manejo que se le da más administrativo con otro tipo de instituciones, llámese PANI, llámese el mismo Ministerio de Educación Pública, que son los que le van a dar como un abordaje o seguimiento, ¿sí? Pero entonces podríamos decir que las condenas son más suaves, ¿o no precisamente? Excelente punto de vista, y sí y no. ¿Por qué sí y no? En Costa Rica lo que existe es la ley penal juvenil. Entonces, la ley penal juvenil lo que nos dice es cómo se va a analizar, cómo se va a sancionar los delitos que cometen los menores de edad. Pero los delitos los establece el Código Penal, que es lo que establece la norma para adultos. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley penal juvenil? Como para decirlo en palabras más sencillas. Busca sancionar, pero a través de sanciones socioeducativas. Es decir, primero se va a buscar que el menor de edad, llámese de 12 a 18 años, tenga como un control más de reeducación para reinsertarlo de alguna manera a su grupo familiar, a su grupo social, y como último objeto va a ser algún tipo de sanción más fuerte. ¿A qué me refiero yo de sanción más fuerte? Privarlo de libertad, ¿verdad? Que va a ser como la sanción. Sin embargo, sí es cierto que para los menores de edad, esta sanción de privarlos de libertad va a ser como la excepción, lo último que se puede hacer, y usualmente se da en delitos que superen la pena de 6 años. Entonces, nos deja de 6 años para atrás una cantidad de delitos muy grandes, ¿verdad? Que no va a también tener esta sanción más fuerte. Ahora bien, otro punto a tomar en consideración. Científicamente también ya se ha probado, independientemente de la comisión que se cometa el delito del menor de edad, es que en este grupo etario, los menores de edad todavía no tienen un desarrollo psicológico completo a la hora de toma de decisiones. Y esta es como la razón real del por qué este grupo de menores de edad, la sanción punitiva de privarlo de libertad, que es la más fuerte, se utiliza como la última sanción posible, ¿verdad? Licenciado, pero eso no es una debilidad del sistema también que se aprovechan las redes criminales. Ajá, es verdad. Vieras que son cuestionamientos que uno se hace porque sí, lastimosamente el crimen organizado, llamemos crimen organizado no solo de narcotráfico, llamemos de cualquier otro tipo de estafas o delitos, ese grupo organizado utiliza a los menores de edad precisamente por lo que usted dice, Dani, porque las sanciones son menos severas y sabe que si ellos lo aplican o si ellos cometen un delito, pronto van a estar en la calle, como decimos popularmente. Y la verdad es una falencia que sí tiene nuestro sistema judicial, que todavía no se ha encontrado cómo
regular ese vacío legal, por decirlo de alguna manera, para que los delincuentes, y llámese ya los delincuentes adultos o las personas investigadas judicialmente adultas, no aprovechen este vacío legal. Por ahora es lo que tenemos y lastimosamente, tal vez no lastimosamente, pero insisto, la ley está enfocada porque busca que el menor de edad logre reestructurarse socialmente y a la familia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista que la ley está enfocada en el menor de edad, está bien. Sin embargo, no está bien cuando se utilizan esos vacíos para aprovecharse, para generar más delincuencia, claro, que es lo que está sucediendo precisamente. Sí, porque las cabecillas, digamos, no les pasaría nada en la buena teoría. Porque son como los que están ahí involucrados en el delito. Correcto. De hecho que popularmente o en derecho se habla como del hombre de atrás, porque usualmente es la persona que está pensando, que no se ve, que manda a ejecutar, pero es el menor de edad el que realiza el acto delictivo, ¿verdad? Cuando hablamos ya de sicariato, es un tema muy complejo y delicado, porque digamos, como familias, como papás en algún momento, pues nuestros hijos andan con sus amistades y puede existir un grado de mala influencia que llama uno, ¿verdad? Mientras no sean los nuestros, sí, no, exacto. No, mentira. Y de repente, pues tal vez no el grado de delito como ya han pasado, claro, y lo hemos visto en hechos como tales, ¿verdad? Pero vemos, por ejemplo, grupos de jóvenes que se van y empiezan a delinquir con algunas de esas facetas que son complejas también, sí, y que no necesariamente los padres tienen posibilidad de controlarlos. Y qué preocupante, porque efectivamente son grupos criminales. O sea, lo que se da actualmente en Costa Rica es un reclutamiento, claro, puro y simple de menores de edad. Se utiliza mucho el tema de la droga porque afuera, lastimosamente, en nuestras escuelas y colegios, aunque a veces no queramos verlo, se da mucho el consumo de droga. Entonces, lo usualmente que se hace es, mira, darle droga al menor de edad por aquí, darle droga al menor de edad por allá, y cuando ya el menor de edad se empieza a sentir esa adicción, es donde podemos utilizarlo para hacer, bueno, empieza a hacer este tipo de trabajos, desde los de menor escala hasta los de mayor escala, como para satisfacer esa necesidad. Y esto es una de las situaciones que se presenta. Como padres, como bien lo dicen ustedes, es un poco difícil porque aunque queramos, no podemos estar en todas las situaciones. Pero sí nos deja, y sí deja a los adultos, a las instituciones encargadas, un trabajo muy fuerte, más allá del que tal vez se ha venido haciendo, de supervisión y control. Yo me recuerdo que anteriormente yo le decía a mi mamá, que mi mamá más majadera, ¿verdad? Pero solo preguntarme dónde estoy y qué está haciendo y me revisar el bulto. Y a veces esos pequeños detalles hacen la diferencia, porque no podemos estar siempre, pero tal vez ese ojo adicional, esa vigilancia adicional pueden servir de alguna manera de contención, porque los centros educativos nos ayudan, claro está, pero en casa la educación también es importante, por lo menos del consejo, del control de qué habrá pasado, por qué está llegando tarde, qué ha sucedido aquí, por qué sus notas han bajado, ese tipo de seguimiento. Yo considero que más allá del área legal es súper importante. ¿Cómo se denuncian esos casos? Por ejemplo, si hay un padre, una madre de familia que ve que su hijo está involucrándose, ¿puede poner una denuncia? ¿Cómo funciona? Sí, varios aspectos importantes. Si se está dando dentro de zonas administrativas, llamemos el Ministerio de Educación Pública, escuelas, colegios, ¿verdad? Lo más recomendable es presentarse al colegio y presentar la denuncia de lo que está sucediendo. Mira, avisar de lo que está sucediendo. Ahora bien, por otro lado, cuando ya es un tema más serio, ¿verdad?, de investigación, lo que recomendamos es hacer una denuncia al organismo de investigación judicial. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Cuando no sabemos quiénes son los involucrados, nosotros nos dirigimos al OIJ a hacer la denuncia. Cuando sabemos quién es la persona involucrada directamente es cuando nos dirigimos al Ministerio Público. ¿Okay? ¿Qué tan efectivo es eso? Porque a veces sabemos que cuando se hace este tipo de denuncias, ahí pueden quedar, ¿verdad? Como en el olvido. O hay efectos en contra de quien puso la denuncia. Bueno, también, eso sí, ¿verdad? también. Sí, de hecho que ambas cosas es la realidad que vive nuestro país. Yo realmente considero que nosotros tenemos profesionales judiciales óptimos, profesionales, como en todo, ¿verdad? Hay personas muy buenas, otras que tal vez les cuesta un poco más el rol del trabajo, pero en la generalidad yo puedo hablar que las personas que trabajan en el Poder Judicial son personas que tratan dentro de sus posibilidades de infraestructura hacer lo mejor posible. Pero no hay que hacernos de la vista gorda que el sistema judicial en Costa Rica está colapsado, que tal vez es la cantidad de trabajo es tanta que efectivamente muchos procesos pueden durar hasta 5, 6, 10 años de espera. Entonces eso sucede. También sucede el tema de las represalias que están comentando ustedes. Es peligroso. Sin embargo, yo siempre, en la medida de lo posible,
recomiendo hacer las denuncias. ¿Qué tan efectivo es? Yo lo veo como un 50% de efectividad y otro 50% no, por muchas cosas. A veces la denuncia se da, pero no se cuenta con la prueba suficiente, el OIJ no pudo encontrar la información suficiente, como son menores de edad, en el caso específico que estamos hablando, no tienen tal vez esa malicia que podría tener un adulto para obtener información, o imagínense ustedes estar en la posición del menor de edad, en donde un adulto, cabecilla de un crimen organizado, le dice, bueno, yo voy a matar a sus papás si usted dice algo. Claro. Entonces también se coloca al menor de edad en una situación complicada. En la medida de lo posible, la recomendación siempre es hacer la denuncia, porque es con esa denuncia que realmente el sistema judicial puede trabajar y de alguna manera contrarrestar. Es la única forma. Evidentemente nosotros como padres tenemos que ver hasta dónde protegemos también a nuestros hijos y cuándo es prudencial o no hacerlo, ¿verdad? Sí, porque también como papás podríamos hacernos de la vista gorda. Claro, bueno, que yo conozco casos de papás que dicen, no, yo voy y mi hijo, y lo llevan a la delegación. Que eso sería lo ideal. Para que no se siga metiendo en eso. Todavía hay una cultura que promueve esa ética, pero es muy complejo también cuando en la familia hay como ya un rol delictivo también, entonces el menor forma parte de una familia que ya tiene está riesgos. Normalizado. Entonces también ahí se complica el asunto. Sí, ¿Qué papel juega el PANI en un caso así? Vieras que el papel es súper relevante y como dicen ustedes... ¡Qué buena pregunta! También, sí, excelente. De hecho qué complejo, porque como dicen ustedes, también ahora hay familias criminales, ¿verdad? Y llamemos familias criminales que se dedican a algún tipo de delinquir de alguna manera, y está el menor de edad sumergido en esa realidad que se vuelve su realidad. Sí, el PANI para mí aquí tiene una actuación importantísima, porque el PANI, más allá de si se comete un no delito, está obligado a velar por la integridad y la estabilidad del menor, entre ese tipo de problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer? Lo que se debería de hacer es que informar al PANI, que el PANI intervenga, tal vez no va a intervenir en sí en el delito, pero va a intervenir de alguna manera de extraer o de sacar al menor de esa situación en específica y ubicarlo con otro familiar o familiares que no se encuentren en ese rol, y eso es importante. Y esto se da mucho con menores de 12 años o de 12 a 15 años. ¿Por qué? Porque el PANI lo que hace es ubicarlo inicialmente donde otros familiares y no ya o sí a un centro específico del PANI. Excelente, François, muchas gracias. De verdad que eso es un tema, como decíamos al inicio, delicado pero importante, porque es una realidad. Totalmente. Queremos proteger a una nueva generación que de repente forma parte también de nuestra sociedad en temas de seguridad, y todos deberíamos tomarlo muy en cuenta. Quizás hay alguna persona que nos esté siguiendo que necesite contactarse con vos para que lo orientes. ¿Cómo lo puede hacer? Claro, bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación y por las preguntas tan interesantes. Nos pueden contactar al 7140-2211 o nos siguen en todas nuestras redes sociales como Vázquez Abogados. Muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto. Un placer, muy amable, gracias. Gracias.